Ok, ya estoy en la ventana típica de SketchUp y lo que voy a comenzar a hacer es, primero de todo, voy a geolocalizar el modelo. Para eso, os recuerdo que vamos a ir a Ventana, Información del modelo, nos vamos al apartado de geolocalización y aquí no tengo todavía cargado nada. Por defecto, creo que en mi caso se carga Barcelona, puede ser un lugar muy distinto, entonces yo recomiendo tener siempre el archivo geolocalizado desde un inicio para evitar posibles errores luego con la generación de sombras o con otros cálculos de energía que podáis hacer en SketchUp más adelante. Entonces voy a añadir la localización. Tengo que buscar el lugar, no sé ni en qué lugar estoy. Una vez que tengamos en el mapa, que lo puedo hacer más grande para que se vea más, que ya tengamos la ubicación más o menos, por ejemplo, este es el campus completo, voy a darle al botón de definir geolocalización. Le voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Y ahora voy a definir el rectángulo de geolocalización. Una vez que ya tengamos la chincheta colocada en el lugar que sea, que va a ser nuestro origen entre los valores positivos y negativos en cada uno de los tres ejes, tenemos que asegurarnos de que los ejes coincidan, estén alineados con el edificio. En este caso, prácticamente veis que sí están alineados. En caso de que no estén alineados las líneas del edificio o del terreno en el que vayamos a hacer un edificio nuevo con nuestros ejes, una vez geolocalizado el modelo, giráis, cambiáis la ubicación de los ejes, pero en este caso no va a hacer falta eso. Entonces ya lo tenemos así ubicado, le voy a dar definir geolocalización para establecer el rectángulo del contexto que yo quiero cargar. Como vemos, está apareciendo aquí un edificio que no nos va a ayudar porque no está ni siquiera bien detallado, ni bien alineado, ni nada. Lo recomendado sería quitarlo, borrarlo de ahí. En caso de que no lo quitéis, de todas formas, lo podríamos borrar a posteriori. Lo voy a dejar para ver cómo borrarlo, porque va a aparecer bloqueado y no se está permitiendo borrarlo al inicio. Entonces, lo voy a dejar a ver cómo quitarlo, cómo hacerle. Y también tenéis que escoger si el emplazamiento va a ser plano o se recupera de una forma muy rudimentaria, pero un poco de topografía del terreno. El campus tiene una topografía bastante fuerte, pero de todas formas no tanto en ese edificio, entonces lo voy a considerar como plano para no complicar más las cosas en este lugar, pero que sepáis que se puede descargar la topografía básica del lugar. Por ejemplo, si hiciéramos en el Cerro de la Campana un proyecto, ahí sí se notaría el volumen muy esquemático del cerro y nos ayudaría rápidamente a poder trabajar considerando la topografía de ese sitio. ¿Vale? Entonces le voy a dar importar el contexto, un poquito alrededor del edificio, como veis, que tenga las banquetas. En algunas ocasiones el contexto va a incluir las calles de alrededor para poder ver la sección de calle, para poder dibujar en ocasiones los volúmenes de los edificios cercanos como para ver cómo afectan las sombras. Para ese tipo de cosas sirve el contexto. En este caso, pues solamente voy a poner un poco de las banquetas de alrededor. Le doy a importar el contexto. Ya tengo importado el conjunto. La chica esta la puedo borrar. En realidad esta escala humana pues no es necesaria de momento, pero nos sirve para entender una cosa básica sobre cómo manejar lo que seleccionamos en SketchUp. Si os fijáis, esta selección está en azul y esta otra está en rojo. Lo que significa es que este objeto rojo está bloqueado y este otro no lo está. Lo que no está bloqueado lo podemos mover, lo podemos girar, duplicar, lo que sea. Y también lo podemos borrar. Está seleccionado, le doy suprimir y se borra. Lo que está en rojo no le podemos hacer nada de eso.
Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos al botón derecho, desbloquear. En ese momento ya se pone en azul. En ese momento ya podemos borrar. Ahora bien, primer concepto de cómo manejarse en SketchUp. Conviene desenvolverse con lo que se llaman grupos y componentes. Es decir, agrupar o separar a veces en distintos grupos lo que vayamos dibujando para que haya un cierto orden y haya una cierta facilidad a la hora de trabajar. En este caso, hay una imagen aquí abajo y hay varios volúmenes y todos están metidos en el mismo grupo. Entonces, ya desbloqueé el grupo, pero si yo borro esto, se borra todo. Y lo que queremos es que se borre solamente el 3D. Le doy control Z y tengo que, o bien botón derecho, explotar el grupo, deshacerlo y que se separen piezas, o bien doble clic en algún sitio del grupo para entrar dentro de él y ahí sí ya poder trabajar. Voy a darle doble clic. Ya estamos dentro del grupo y siempre los grupos se van a ver, cuando estéis dentro de ellos, se van a ver con ese perímetro como un prisma que contiene todas las cosas del grupo de forma punteada. Eso es una línea punteada, ¿vale? A diferencia de las líneas discontinuas que son con rayitas, ¿no? Y que cada una va a tener una función en dibujo arquitectónico. Entonces aquí, si os fijáis, ya puedo seleccionar los volúmenes y puedo seleccionar la imagen. Cada una son cosas separadas. Ahora sí, voy a borrar los volúmenes. Ya quedó. A continuación, voy a empezar a meter parte del levantamiento que ya tenéis hecho previamente. Entonces voy a importar un archivo. Los archivos que se pueden importar fundamentalmente van a ser archivos de SketchUp, perdón, de AutoCAD, que son, por ejemplo, DWG, de Drawing, ¿no? La abreviatura Drawing, que es el típico archivo de AutoCAD, o archivos similares de bloques de AutoCAD y demás, o bien imágenes, PNG, JPG y demás. El PDF no lo podéis importar tal cual, y yo hace un momento lo que estuve haciendo fue descomponer los PDFs de la entrega de levantamiento para sacar de ellos las imágenes JPG. Entonces voy a archivo, importar la imagen que sea, por ejemplo la de la planta. Voy a comenzar con la de la planta. Cuando importéis la imagen, vais a escoger la ubicación donde ponerla y la escala. Cuidado porque se puede importar, digamos que al revés, como está pasando ahí. Entonces hay que ponerla al derecho. Ya está importada. ¿A qué escala? Pues la verdad es que todavía no sabemos a qué escala, o sea, está sin escalar, ¿vale? A la hora de meter el archivo, yo no sé si estas cotas realmente son 5,70 m entre cada uno de estos lados o no lo son. Entonces, lo primero que deberíamos hacer con cualquier dibujo que estemos introduciendo en SketchUp como para calcarlo es escalarlo adecuadamente. Para eso tenemos que irnos al botón de escala, picamos en la diagonal y podemos ver en esta esquinita, en este cuadro de datos que conviene que tengáis siempre a mano, donde nos dice las medidas de lo que estamos dibujando o en este caso la escala de lo que estamos haciendo. Bueno, pues ahí le vamos a poner el factor de escala. El problema es que todavía no sabemos cuánto va a ser el factor de escala que le tenemos que poner. Esto no sé si hay alguna forma más funcional de hacerlo en SketchUp. Os voy a contar la que yo he estado utilizando siempre y es más preciso hacer esto mismo en AutoCAD. Aquí en SketchUp me parece un poco más rudimentario, aunque quizá haya otra manera. Pero bueno, lo que yo hago para checar esto es hacer una línea, crear una línea normal de SketchUp sobre el dibujo. Y tengo que dibujarla en un sitio del cual ya conozca la medida. Por ejemplo, del eje 2 al eje 3
yo sé que son 6 metros. Sin embargo, aquí en la esquinita esta podéis ver que me está diciendo que son 11,07 metros. Entonces, lo que mide 11,07, yo tengo que reducirlo, tengo que escalarlo a 6. Para eso tenemos que hacer ese cálculo. Con la calculadora vamos a comprobar aquí si podemos hacer la división, pero lo normal es hacer la división en la calculadora y meter ese valor aquí. Vale, yo ya tengo entonces ese segmento que me da 11,073 metros, pero yo sé que eso tiene que medir 6. Entonces tengo que hacer la división de 6 entre 11,0725. Eso me está dando un valor de 0,5418. Hay muchos más decimales, pero bueno, con 0,54 o 0,542 ya lo redondeamos bastante bien. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es, ya puedo borrar esta línea, voy a escalar, le doy al botón de escalar, le doy a seleccionar esa imagen, le doy en una diagonal para que me haga la escala. Y sin más, tengo que escribir de forma que aquí me aparezca .542. Enter. Ya se ha escalado. Ahora lo podéis corroborar. Si os fijáis, de eje a eje nos está dando ya en torno a los 2 metros. El primer eje creo recordar que es un poco más pequeño o quizá no está hecho bien a escala el plano, no lo sé, pero en los demás ejes, si está bien digitalizado, si está bien escalado, pues esto nos va dando ya cercano a los 6 metros. Y con eso vamos a ir poniendo todos los planos que necesitemos. Veáis cómo agregarlo. Ok, ya tengo escalada la planta, entonces la voy a arrastrar, la voy a mover. La selecciono, le doy al botón mover. En mover puedo mover o copiar. Si le doy a control, va a aparecer sucesivamente con las flechas, o no aparece nada, o aparece un más. Bueno, o aparece otra opción, pero lo que más me interesa por el momento es que distingáis entre el nada y el más pequeñito que sale en el icono. El más es para copiar, el nada es para mover. Vamos a moverlo, por ejemplo, desde, ¿qué será bueno? Desde esta esquina de atrás, esa esquina como referencia, lo voy a mover y tratar de moverlo hacia el mismo sitio aquí en el edificio. Creo que no lo tengo muy bien, sí, creo que va, bueno, voy a moverlo con esta otra esquina mejor, porque como se me está ocultando, lo tenemos que ver ahora por si acaso no se está mostrando por altura de cada objeto. Lo voy a llevar a esa esquina y no se está mostrando. Voy a ver si puedo ponerlo por detrás. No va a permitir, creo que no permite, no sé si permite poner un cierto orden de capas, pero si os pasa esto y necesitáis que se vea, digamos que superpuesto uno con otro, un truquillo que podéis utilizar es seleccionar ese elemento y subirlo en el eje Z, subirlo en vertical. Le dais a mover y podéis mover, si os fijáis cuando movéis, aparecen en color el eje verde o el eje rojo, que es el otro eje, o el eje azul. El eje azul siempre es el eje vertical. Entonces lo podéis mover en vertical. Y podéis decir, escribir a qué distancia ponerlo si queréis hacerlo más preciso, más técnicamente. Yo, por ejemplo, lo voy a mover 1 metro para arriba, luego lo puedo poner para abajo otra vez. 1, enter. Ya se ha puesto 1 metro por arriba y ahora sí, están distintos de altura, pero ya puedo ver uno con respecto al otro. Cuando las dos imágenes están superpuestas, hay veces que se solapan y se ve medio raro, u otras como en este caso que no se ve. Entonces el truquito puede ser separarlo
y luego ya lo juntaréis en otro momento, ¿ok? A continuación voy a meter un corte para tener lo básico que se utiliza en un levantamiento, que es una planta y o bien en vertical un corte o un alzado. Y con eso ya empezamos a tener toda la información básica para sacar el volumen. En este caso voy a sacar el corte. Lo voy a importar, ocurre lo mismo que antes, lo escalo a como sea, todavía no lo tengo muy claro, lo tengo que girar, efectivamente. Lo tengo que girar. Entonces, el botón de girar es este de rotar. Y ocurre lo mismo que con mover. Yo puedo rotar algo sin más, pero si le doy a control, lo giro copiándolo. Se mantiene el anterior y además aparece otro girado. ¿Vale? En mi caso, pues no quiero mantenerlo, entonces lo voy a girar así y si os fijáis, siempre en esa ventanita que os recomiendo tener abierta siempre, os va a aparecer el ángulo, en este caso, que lo estáis girando y podéis escribir con precisión el ángulo, que no sea a ojo. Por defecto, se imanta en los giros importantes, como 90 grados, en este caso, que es lo que necesitamos girarlo. ¿Ok? Bueno, ya lo tengo girado en ese eje, pero ahora tengo que girarlo, digamos que para levantarlo, para ponerlo en el plano vertical, ¿no? En vez de en un plano horizontal. Lo vuelvo a rotar y aquí va un pequeño truco de ayuda. Yo ahora mismo solamente estoy pudiendo girar en el eje, o sea, de forma perpendicular, en el plano perpendicular al eje vertical, por eso aparece en azul. Pero si le damos a las flechas, las flechitas que tiene nuestro teclado, como veis ahora, lo giro en el plano perpendicular al eje rojo. Y si lo pongo, eso yendo a la flecha de la derecha. Si le doy a la flecha de la izquierda, se pone de color verde el transportador, o sea, lo giro en el plano perpendicular al eje verde. ¿Ok? O sea, utilizando el eje verde en resumen, para no liarnos más. A mí lo que me interesa para levantarlo es justamente esto, coger el eje verde. Lo voy a girar, lo levanto de esta forma. Y ahora sí, ya lo tengo listo para colocar escalado en el lugar que se requiera. Ya está ubicado en su posición el corte, pero falta escalarlo. Para escalar algo manteniendo la proporción, lo vamos a escalar en la diagonal y siempre se va a mantener esa misma proporción que ya teníamos. Pero hay veces que queremos deformar y eso es algo muy interesante que AutoCAD no permite hacerlo. Podemos deformar las imágenes. Eso va a ser, bueno, las imágenes y los objetos también. Y eso puede ser muy útil al hacer volumetrías. Deformar significa esto, hacerlo más chaparro o hacerlo más estrecho. No va a ser el caso, pero a lo mejor si hacéis desproporcionado un dibujo, de pérdida lo podéis compensar aquí y recuperar la proporción. Yo voy a suponer que esto sí está proporcionado, entonces simplemente lo voy a traer de esta forma hasta que se me alinee con la medida que yo quiero utilizar. En el momento en que escaléis las cosas con la diagonal, hay veces que lo escaláis y se os recorre la referencia que teníais de este punto, por ejemplo, como teníamos inicialmente, se recorre también. Entonces suele ser más eficaz el poner una medida, como ya hicimos hace un momento, y luego hacer la división entre lo que mide comparado con lo que debería medir. Escribir eso y, como veis en este caso, ya queda colocado con precisión. Ahora ya tenemos la planta, una planta tipo, y tenemos una sección tipo como para empezar a trabajar en las alturas. Yo en este caso no las voy a usar tanto como base, pero sí como guía para corroborar que todo me va dando. Vosotros podríais, en un levantamiento de cualquier tipo, podéis poner aquí otro alzado u otra sección en el otro lado y digamos que con planos, con vistas planas que son alzado, planta y perfil o sección, podéis ya colocarlas en planos girados de forma que virtualmente ya estén dando el modelo. Bueno, a continuación
voy a empezar a poner la planta, a dibujar, ahora sí, y a partir de este dibujo voy a comenzar a darle alturas. Entonces, para eso puedo comenzar o con las líneas o con los rectángulos. Los rectángulos, como en este caso, voy a empezar a hacer un salón de clases. Ok, entonces todo parece que no es del todo fiable la medida que vamos a tener aquí. Entonces, en vez de ir haciendo el levantamiento de esta forma, voy a intentar hacerlo poniendo unas líneas auxiliares, que aunque no se van a ver mucho, sí nos van a ayudar a trabajar con más precisión, porque sí tenemos las medidas de los ejes en este caso. Para hacer las líneas auxiliares, me voy a esta herramienta, se llama medir. Medir normalmente nos sirve para tomar una medida específica, pero también eh, nos sirve para hacer líneas auxiliares paralelas a otras que ya existen en el dibujo. Entonces, si le doy a medir en cualquier lugar donde no haya líneas, me está dando una medida, una longitud muy parecida a si si hago esa longitud a partir de una línea. Pero hay veces, como por ejemplo aquí, si yo agarro esta arista, o sea, el borde de la imagen como referencia, pasa otra cosa. Sí me da la medida, pero también sale una línea discontinua. Ahí donde la lleve, yo puedo utilizarla como línea de referencia, por ejemplo ahí. Esto me está dando 9,2 metros. Bueno, como línea de referencia, y a partir de ella hacer otras líneas, por ejemplo, cada 6 metros. Esta línea le escribí yo 6, le di enter y una línea de la otra están separadas 6 metros. Y así ya estoy pudiendo sacar los ejes con su separación adecuada. Puedo hacer otro más, 6, enter. Y otra cosa que puedo hacer, en vez de ser tan repetitivos, es seleccionar varias de ellas. Selecciono una y para seguir seleccionando otras, necesito darle a mayúsculas para agregar a la selección. ¿Veis cómo el triángulo de selección, si le doy a mayúsculas, aparece con un más menos? Significa que si algo está seleccionado y pico en ello, se deselecciona, por eso el menos. Y el más está porque si no está seleccionado y le pico, se va a seleccionar. También hay otras formas de seleccionar solo, o sea, que el icono solo aparezca más o solo aparezca menos, por ejemplo ahí. Eso es para deseleccionar cosas. Para eso lo que hice fue darle control y shift a la vez. Entonces vais a empezar a probar tener la mano izquierda o la derecha si sois zurdos en el teclado, tanto para las flechas, los números o para control shift, espacio enter, que son las herramientas que normalmente utilizamos en SketchUp con el teclado. ¿Vale? La selecciono, le doy a mover, le doy control para que se me copie la selección y voy a copiar desde esta línea de referencia, voy a copiar eso varias veces para allá. Hay una cosa muy interesante que os voy a enseñar de una vez sobre el copiar. Yo estoy copiando esas dos líneas azules, creo que se ven azules, ¿no? Las estoy copiando una sola vez, así. Me separo un poquito, sigo en la misma herramienta de copiar, no he salido de esa herramienta, puedo seguir haciendo cosas con ella. Si yo ahora le doy, escribo sin deshacer la herramienta esta, escribo x o sea, x de por 5, por ejemplo, y le doy enter, me va a multiplicar ese movimiento, o sea, esa copia que he hecho, la va a multiplicar 5 veces. 5 son demasiadas. Ay, sin deshacer nada, escribo por 2, por ejemplo, y le doy enter. Ahí se está duplicando 2 veces. ¿Vale? Entonces, para copiar objetos, eso ahorra muchísimo tiempo. Y lo interesante, esto por ejemplo sirve para barandales o columnas que sean muy repetitivas. A lo mejor la copias, pero le pusiste copiar 17 veces y eran 18. Sin darle a escape, puedo hacer esas variaciones y verlas en tiempo real. Eso es de las herramientas útiles que conviene que conozcáis ya. Entonces, ¿ya quedó?
Creo que hasta se nota cómo cambio la voz, ¿no? Cuando no grabo. Ah, no, ahora sí estoy grabando. Entonces, yo puedo seleccionar estas líneas con el Shift, le doy para seleccionar las dos, le doy a mover, le doy a Control para que se copie la selección, no se borre, le doy a copiarlas de esta forma y a lo mejor si necesitara repetir esa modulación durante varias veces, escribo sin salir de aquí ni nada, X de por, o sea, la quiero repetir por 5 veces y le doy Enter. 5 veces de repetición son demasiadas. Sin deshacer todavía, le voy a dar por 2. Enter. ¿Son demasiadas o es suficiente? Pues ya puedo salir, ya le puedo dar escape. Si necesito seguir haciendo pruebas, sin darle a escape todavía, voy a seguir checando esa herramienta. Ya le voy a salir de ella. Voy a borrar estas dos que me sobraron. También se puede borrar con la herramienta de goma. Con la goma puedo ir pasando, picando. Todo lo que toque mientras voy picando con la goma se va a borrar. No tengo que ir de una en una o seleccionando con una ventana de selección. Si os fijáis, los ejes sí coinciden, a pesar de que yo utilicé esta medida del eje 2 al eje 3 y que fueran 6 metros. Coinciden prácticamente o coinciden muy bien en el resto del dibujo. Siempre que toméis una medida como referencia, que es lo que hemos hecho aquí. Yo quiero que de eje a eje me mida 6 metros. Siempre en un levantamiento, en cualquier cosa de este estilo, en el que busquéis una referencia, tratad de que la medida de la que cogéis la referencia sea la más grande que podáis. Por ejemplo, si yo aquí, en vez de haber seleccionado 6 metros, que esto mida 6 metros, hubiera hecho que del eje 2 al eje 7 midiera 6, 12, 18, 24, 30, si hubiera puesto esta línea desde aquí hasta el eje 7 y le hubiera dicho que fueran 30 en la foto, eso daría un error mucho más pequeño finalmente. Entonces, las referencias no las cojáis de una medida muy pequeña, como por ejemplo, imaginaos si yo hubiera puesto que este 10 centímetros fuera mi referencia, que aparte parece que no mide 26, pero bueno, no vamos a meternos en ese detalle. Una medida muy pequeña utilizada como referencia deriva en un error muy grande. Siempre coged la medida más grande que podáis para usarla como referencia. Eso reduce el error. Ok, sigo grabando. La imagen de abajo la tiene borrada. Está 1 metro por arriba para que no se me choquen. Da igual. Ya tengo hechos esos elementos, pero lo que me interesa es que los voy a seleccionar para colorearlos y para multiplicarlos en lo que me queda. Entonces, para seleccionar, o bien pico en cada uno de ellos y para agregar cosas a la selección le podéis dar control y se agregan cosas, o le dais a shift y o bien se agregan o bien se desagregan, como veis, lo que está agregado se desagrega y a la inversa, o bien si le dais a control shift es para deseleccionar cosas, ¿vale? También hay dos formas de seleccionar, aparte de esta, una por una, con ventana de selección de dos tipos. Si picáis en el modo seleccionar y sin soltar vais hacia la derecha, aparece una ventana continua, con los bordes continuos, y hacia la izquierda con los bordes discontinuos. La diferencia de ellas es que si yo selecciono con una ventana, por ejemplo así en modo continuo, estoy yendo hasta la mitad de este salón de clase y sin embargo no se está seleccionando, porque en el modo de ventana de selección continua se selecciona lo que está completamente dentro de la ventana de selección. Al contrario, si le doy modo discontinuo, la ventana de selección discontinua, y hago lo mismo pero al revés, se selecciona todo eso. Todo lo que toque parcialmente la ventana de selección discontinua se va a agregar a la selección. Yo personalmente utilizo más la ventana
hacia la derecha, la ventana continua, y también uso mucho el ir seleccionando las cosas y con el control agregándolas. Un tip más sobre esto es que si seleccionáis haciendo un clic en un objeto, selecciona el objeto en sí. Y en SketchUp los objetos son aristas y superficies, no están rellenos. Digamos que lo que dibujéis en 3D va a estar hueco por dentro. Entonces, ahora estoy seleccionando una superficie. O bien me voy al borde y selecciono una arista. Ahí se ve en azul. Si pico en la superficie y le hago doble clic, se selecciona la superficie y sus aristas automáticamente. Y así puedo seleccionar con control, por ejemplo, se van agregando, si yo quisiera, la superficie y sus aristas de borde. Y otra cosa más, con doble clic pasa eso, se seleccionan también las líneas de borde, que a veces sí es necesario y sí es útil. Y si le hago triple clic, se selecciona todo, aristas y superficies que estén tocando a lo que yo puse como referencia. Es decir, yo piqué aquí y le doy triple clic. Todo lo que esté tocando de aristas y superficies. Esos son los pequeños tips que, conociéndolos, os van a permitir ser más eficaces en SketchUp. Entonces, voy a seleccionar, bueno, ya están seleccionados y a todos ellos les voy a dar el color. Ahora sí se me están coloreando todos a la vez. Y lo otro que voy a hacer es copiar estos dos salones, le doy a mover, le doy a control para que aparezca el más de copiar y me los copio hasta allí. Ya tengo todos los salones hechos. Tengo las medidas con ejes. Y de hecho, es muy útil que tengáis esta bandeja predeterminada porque, por ejemplo, en el modo información de entidad, rápidamente podéis saber la superficie que tiene cada cosa. Eso, trabajando ya dimensionando, haciendo un diseño de una casa, por ejemplo, os permite muy rápidamente saber la superficie de una recámara sin tener que andar midiéndola. Ahí automáticamente os aparece en información de la entidad, como veis. Si sumo varias, ahí aparece de esas dos áreas cuál es el sumatorio de las dos. Esto es muy útil tenerlo siempre a mano. Y en AutoCAD también va a ser útil tener este tipo de medidas con una ventanita que nos lo va diciendo en tiempo real. Bueno, ahora el problema, ya voy a quitar la bandeja predeterminada que quede ahí escondida. Recordad que de esa forma está oculta, pero cuando me voy a este borde va a aparecer la bandeja esta predeterminada. Ahora lo que necesito es darle el espesor a los muros. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es, bueno, antes del espesor vamos a hacer otra cosa más, basados en la metodología que yo recomiendo utilizar. Vamos a darle el espesor, no a los muros, sino a la losa. ¿Cuánto espesor le vamos a dar? Para extruir según el levantamiento, la losa mide 25 centímetros. Aquí estamos trabajando con metros, entonces es 0,25. Le voy a dar a empujar, tirar y voy a extruir esto. ¿Cuánto lo extruyo? Puede ser a ojímetro o puede ser la medida precisa. En este caso, escribo con precisión 0,25. Enter. Ahí está. Una cosa que ahorra mucho tiempo en SketchUp es que cuando habéis extruido algo y hay otras cosas que queréis extruir igual, sin darle a escape en la misma herramienta en la que estabais, ya pusisteis el 0,25 ahí y a este otro le vais a dar doble clic y automáticamente se va a extruir a la misma altura de lo último que hayáis hecho. Ahí está. Ahí están todos los salones extruidos con su losa. Y hablando también sobre una cosa que acabo de hacer aquí, sobre el movimiento, cómo moverse en SketchUp. Si os fijáis, para movernos en SketchUp, a nivel de visualización, tenemos la forma de movernos en zoom con la rueda central del mouse dándole para arriba y para abajo. Si picáis en la rueda central,
esto se gira, tomando como centro del giro el centro de la imagen actual. Pero yo he estado haciendo otros movimientos, que son estos. Esos movimientos es muy frecuente hacerlos y se hacen pulsando en mayúsculas y pulsando en la rueda del ratón simultáneamente. Entonces yo muchas veces hago movimientos así y fijaos cómo voy girando, moviendo, o sea, trasladándome y girando a la vez. Lo que estoy haciendo es que giro y sin soltar el botón central del mouse le doy a mayúsculas y empiezo a mover. Le suelto y continúo girando. Esa forma de desplazarse es muy útil y muy frecuente manejarla en SketchUp. Es decir, tener la rueda del mouse, tanto moverla como pulsar en ella para hacer zoom y para girar, como tener el mayúsculas activo para desplazarnos. Hay otras formas de hacer zoom y de encuadrar, pero esta suele ser la más útil mientras estáis trabajando. Ya tengo el grosor de de las losas, pero me falta otra cosita más que es el grosor de los muros. Una cosa que se puede hacer es ampliar utilizar la equidistancia. La equidistancia es la herramienta que se suele emplear para ya darle delgadez a los muros y empezar a extruirlos luego. Con equidistancia, lo que voy a hacer es que selecciono un borde. Recordad que aquí tenéis algo que os da ideas de qué tengo que hacer a continuación y de qué botones utilizar como para, o sea, si le pico al Alt me permite superponer unos temas de equidistancia. Bueno, ahí tenéis una guía rápida de qué hay que hacer a continuación. Yo pico en esta arista y le voy a dar la medida de la equidistancia. Por ejemplo, ¿qué espesor tienen los muros? Tenemos una equidistancia de 20 centímetros, por lo tanto, punto 20. Pero hay un detalle aquí y es que estamos en el eje, entonces deberían ser 10 centímetros hacia adentro y 10 centímetros hacia afuera. Punto 1 hacia adentro. Bien. Le voy a dar la equidistancia, por lo tanto, punto 1 hacia adentro y punto 1 hacia afuera porque estamos utilizando los ejes como referencia. Punto 1, enter. Y ahora le voy a hacer la equidistancia hacia afuera. Punto 1. Ahí están 20 centímetros, 10 para adentro y 10 para afuera. Eso, como veis, puede llegar a ser un poquito engorroso, porque en el momento que le vaya haciendo el resto de equidistancias, esto se puede hacer muchas líneas que quizá haya que borrar en algún momento. Entonces, una forma de hacerlo es así, y yo aquí, por ejemplo, ya puedo ir borrando líneas como estas. Yo aquí tengo, por ejemplo, estos son 20 centímetros. Pero si esos muros interiores son 15 centímetros, lo que yo haría si lo manejara de esta forma sería desde el eje, esta línea es el eje, desde aquí yo le podría poner una línea de equidistancia. Esto simplemente los conceptos que ya hemos manejado hasta ahora, repetirlos. Desde la línea del eje le podría dar 7 centímetros y medio para un lado y 7 centímetros y medio para el otro, para ya tener los 15. Es lo que voy a hacer, punto 0,75. Ahí están. Y otro tanto para el otro lado, o desde esta línea de referencia, yo le puedo dar punto 15 para el otro lado. Y con eso, ahora sí ya puedo tener varias líneas aquí de referencia, como para hacer, estas las voy a borrar, y estas líneas las voy a mover ahí, escape, selecciono la otra línea y la muevo hasta ahí, y le doy a escape. Ahora sí, ya tengo el muro exterior de 20 centímetros y el muro interior de 15. ¿Ok?
Y si me falta mucho todavía por hacer, pero si yo extruyo esto, le doy al botón que ya utilizamos hace un momento de empujar, tirar, lo voy a extruir. Lo extruyo a la altura que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, 3 metros de momento. Y ahora ya tengo este muro de 15 centímetros. Este muro se ve más delgadito porque está siendo de 10. ¿Por qué? Le voy a dar para atrás. Porque aquí está dividido a la mitad todavía. Tengo que borrar esa línea y ahora sí, si yo extruyo, eso ya está aquí de 20 centímetros y aquí de 15. Pero esa metodología es un poquito engorrosa, como estáis viendo. Quizá a alguien le sirva, quizá no sea lo más cómodo del mundo. Entonces vamos a hacer una prueba y a conocer otros conceptos importantes basados en esta prueba. Le voy a dar la altura a este volumen. Ok, entonces ya hemos visto lo básico sobre el tema de extruir y los problemas que se están generando aquí. Así que ahora voy a extruir con una altura hacia arriba, porque puedo extruirlo también para abajo, una altura de suelo a techo interior de 3,25, de la cara superior de la losa a la cara inferior de la losa. Voy a poner 3,25 porque eso es compatible con la metodología que os recomiendo utilizar. 3,25. Ahí está. Esta es la altura de los salones. Pero aquí empieza a haber algunos problemas de cosas que vais a tener que ir haciendo a mano para extruirlas posteriormente. Por ejemplo, yo esto lo puedo extruir así, pero también conviene que vaya borrando estas líneas porque van a ser más problemas para nosotros en el futuro. También tengo que recordar que, como veis, hay cosas que faltan por extruir. Por ejemplo, este muro tiene 10 centímetros de grosor, pero me faltan los 10 hacia el otro lado. Tendría que seguirlos extruyendo de esta forma. Punto 1, no, punto 1 hacia afuera y así sucesivamente. Si queréis corroborar las medidas en algún momento, le vais a dar a la flecha, a la herramienta medir o a la herramienta línea. Picáis de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Y ahí os lo está diciendo. Aquí me está dando 30 centímetros, ¿por qué? Porque tuve un error. Entonces tengo que deshacer con control Z y ahí corroborar otra vez. Ahí ya me está dando 20 centímetros, que es la medida exterior. Le sigo entonces. El problema es, ya estáis viendo los problemas de tener que extruir más cosas y os podéis liar un poquito. Entonces esta manera de ir salón por salón puede que no sea la más conveniente en este caso. De todas formas la voy a aprovechar para enseñaros una cosa más sobre la metodología de trabajo en SketchUp. Ya os comenté que conviene que trabajéis en grupos y en componentes. Y vamos a comenzar a aprender primero de todo lo que es un grupo. Me parece que es fundamental que trabajéis de esa forma, que separéis las cosas en grupos, porque si no, todo lo que esté sin agrupar, sin separar, se va a entremezclar. Y en el momento que un muro toque a otro por aquí en algún sitio, digamos que se magnetizan, se imantan. Y si quieres mover uno, se va a mover el otro también. Entonces, en edificios de varios niveles, o incluso en una vivienda donde tienes un nivel, y hay un techo que tiene otra forma y otro tamaño, me parece útil meter en un mismo grupo el pavimento, lo que tengamos de piso, más los muros de ese nivel. Es decir, como en este caso tenemos el piso y los muros que van hacia arriba, en la planta baja. Conviene que eso lo metáis en un mismo grupo. Para eso lo selecciono, con ventana en este caso, le doy botón derecho y le digo crear grupo. Ya se ha hecho grupo. Y como veis, como pasaba hace un rato con la imagen de cuando habíamos georreferenciado, bueno, geolocalizado, nos aparece un prisma cuando estamos seleccionando. Yo pico aquí, se selecciona todo el grupo. Para trabajar ahí, ahora tenemos que entrar en el grupo con doble clic y ya estamos dentro.
Dentro de un grupo puede haber más grupos, otro y otro y otro, como matrioscas. Depende de cómo os vayáis vosotros ordenando, vais a ir agregando nuevos grupos dentro de otros. Funciona muy bien, aunque haya muchos grupos, siempre que tengáis un cierto orden. Que haya un grupo que contenga todo y a lo mejor dentro de ese grupo hay otro subgrupo con mobiliario de esa planta, por ejemplo, o con las ventanas o con las puertas, que yo suelo tenerlas separadas en distintos grupos. ¿Ok? Ya tenemos ese grupo, pero no nos ha convencido mucho. Entonces lo voy a seleccionar y a mover para un lado. Luego lo voy a volver a colocar ahí. Lo muevo para aquí para poder trabajar aquí nuevamente. Y lo que voy a hacer es otra cosa. En vez de hacer aula por aula, voy a hacer todo el edificio completo y luego lo voy a empezar a dividir. Hago el rectángulo completo, hasta ahí. Le voy a cambiar el color. Es un solo rectángulo, entonces se cambia el color de una sola vez. Y a continuación, lo más útil para borrar poquitas líneas va a ser que le deis la equidistancia a todo en general, de forma que le hagamos la equidistancia a todos los muros exteriores, 10 centímetros hacia afuera y 10 centímetros hacia adentro. Punto 1, porque estamos en metros. Ahí está la equidistancia. Yo ahora podría borrar, si quisiera, esas líneas que son las líneas del rectángulo original en los ejes. Ahora ya estoy con los muros, ya no estoy con los ejes, estoy considerando las dimensiones de los muros. Entonces yo ya puedo borrar eso, lo estoy seleccionando y borrando esa línea. Si borro esas líneas, lo que me va a pasar es que cuando extruya, ahora sí se está extruyendo todo el espesor real de los 20 centímetros. ¿Ok? Voy a acabar de borrar las otras que tenía por aquí. Voy a borrar esta y bueno, otra forma de borrar, si no quiero que me borre la línea esta, auxiliar, que no quiero borrarla de momento, mejor pico, selecciono en algo y lo borro. Porque si le doy a la herramienta borrar, me va a borrar todo lo que toque en ese momento. Es decir, me borraría tanto la línea auxiliar como la otra línea. Como solo quiero borrar la otra línea cortita y dejarla auxiliar, mejor selecciono y borro. Y así se va a seguir manteniendo la línea auxiliar. Ya tengo todos los muros perimetrales y los podría subir de una sola vez. Solamente faltaría hacer los muros interiores. Para hacer los muros interiores, lo que yo puedo hacer es aquí mismo ponerle lo diré, la división, la equidistancia de esas líneas auxiliares. Quedamos que los muros interiores van a ser de 15 centímetros, por lo tanto 7,5 para cada lado. Desde este eje, 0,075 para un lado, 0,075 para el otro lado. Y ahora lo que puedo hacer es simplemente hacer el rectángulo, ese rectángulo. Con este rectángulo ya tengo el muro totalmente hecho. Yo recomiendo en este procedimiento copiar ese muro, lo selecciono, le doy copiar y el X y un número de después que utilicé hace un rato, ahora sí lo voy a utilizar para copiar este muro. Lo voy a copiar ahí, son 6 metros de distancia, pero yo quiero que se me copie unas cuantas veces.
Le voy a dar por 2, o sea, x2, no me he salido todavía de la herramienta. x2, enter. Se está copiando, pero me faltan otros dos ejes todavía. Entonces, sin deshacer nada, le doy x4, enter. Ahí ya se está copiando todas las veces. Como ya lo tengo listo, le doy a escape y recordad que de esta forma, ahora sí ya tengo correctamente puestos los espesores interiores y exteriores de los muros. Le doy a escape y ya está. Bueno, no, le doy a enter o a espacio y ya tengo los muros bien hechos. Bueno, aquí parece que hay algún tipo de... ¿Puede ser error? No, no es error, solamente que estas líneas auxiliares están a otra altura. Ok, lo que tengo que hacer a continuación es extruir. Ya tengo los muros hechos. Como veis, los muros, los suelos, voy a extruir. Yo puedo extruir y si os fijáis, me va a extruir todo lo que esté, digamos que en los muros perimetrales. ¿Por qué no me extruye todo de una vez? Sí se puede hacer que se extruya todo de una vez. Lo que hace falta es ir borrando estas líneas, esas líneas que quedan por ahí, para hacerlos un mismo elemento, un mismo plano o una misma forma geométrica. Entonces, aquí la forma geométrica, si os fijáis, al seleccionar, se selecciona el espesor de todo el muro de borde. Y si yo pico aquí dentro, se selecciona solamente el muro interior. Si pico aquí, se selecciona la superficie del salón. Para hacerlo un poquito más rápido, no es que sea necesario, pero bueno, pues os ahorra un poco de trabajo y le da limpieza al ejercicio. Yo recomiendo borrar esas líneas que en la realidad no existen porque es todo un muro así muy macizo. Las vais borrando y aunque es un poco tedioso ahora al principio, os permite tener la extrusión hecha de una sola vez y además sin líneas extra que le dan un poco más de suciedad al modelo y que pueden generar algunos problemas luego. Entonces las voy a acabar de limpiar. Ya tengo todas las líneas que os comenté borradas y ahora voy a extruir. Le vuelvo a dar a extruir y ahora sí se están extruyendo de una sola vez todos los muros interiores. Se están respetando los espesores exteriores de los muros y se están respetando los espesores interiores. Entonces, yo aquí le tengo que poner la altura. Para la altura de la planta primera, esta voy a suponer que es la planta primera, porque la planta baja ya la hice de la otra forma. La planta primera mide 3,21 metros de losa a losa, medidas interiores. Le voy a dar 3,21. Pero hubo una cosa por aquí que se me olvidó, entonces la voy a sumar de una vez más. Aquí todavía no le consideré los 20 centímetros de espesor de la losa. Entonces, 25 centímetros de espesor de la losa. Entonces, a los 3,21 le voy a sumar también ese espesor de la losa para que vaya todo integrado. A ver si me seguís con esto. 3,21 y 25 son 3,46 metros. Voy a poner 3,46. Estoy haciendo la altura ya del segundo nivel. El primero ya lo hice. 3,46. Lo puedo corroborar si queréis. Ahí están los 3,46 metros en la esquina superior derecha. Y me falta darle los 25 centímetros al espesor de la losa en cada salón. No ya a los muros, que ya lo he hecho, sino a los salones. Entonces, le doy a extruir, recordad que esta herramienta se llama empujar, tirar, pero bueno, es extruir a fin de cuentas. Y le voy a dar en ese salón punto 25. Enter. Ya está hecho. Sin darle a escape, sin salir de esta herramienta, voy a copiar esa extrusión a todos los demás salones. Con doble clic, si recordáis. Doble clic y se copia el último valor que le di.
doble clic, siempre doble clic. Ahí está. Ahora ya están todos los salones con su espesor en el interior de la losa está el espesor de 25 centímetros y el espesor también está considerado en los muros exteriores. Lo podéis corroborar, podéis medir. El interior mide 3,21 si mido por dentro. Si mido por fuera, como aquí, el exterior mide 3,46. Ahí están los 25 centímetros. Si queréis corroborar estas cosas un poquito mejor, se puede entrar a distintos modos de visualización, que os los voy a enseñar a continuación. Para cambiar el modo de visualización, lo recomendado es que tengáis los iconos por aquí. Si no se os ven los iconos, tenéis que ir a ver, estilo de cara. Esto lo tenéis todo en iconos. Buscad estos iconos en vuestra barra de herramientas y en algún sitio tienen que estar. Entonces, si le dais a rayos X, se va a ver el interior de los muros. De esa forma. Ahí ya podéis ver el espesor. Aquí digamos que podéis corroborar información para ver si está correcta o no. ¿Ok? De hecho, yo aquí estoy viendo alguna línea que hasta me sobra y podría seleccionarla y borrarla. Esa línea quizá no lo notéis vosotros, pero podría quitarla. Puedo borrarla y no pasa nada. Eso podría borrarlo, todo eso lo podría borrar y seguiría funcionando igual de bien el modelo. Porque al extruir se me generó una cara, digamos que doble, duplicada ahí, que no la necesito. Si no lo borro, a lo mejor lo que va a pasar es que vas a tener muchas líneas extra por la cara de abajo. Y la cara de abajo, este que es el primer nivel, pues se va a convertir en la... Sí se va a ver, no va a ser el terreno, sino que va a ser el techo de la planta baja. Puede que en algún caso esas líneas se vean. Por limpieza sería mucho más limpio tener todo esto borrado. Pero fijaos que ya me estoy dando cuenta de que tengo muchas cosas que borrar por aquí. Bueno, en algún momento eso habría que limpiarlo o dejarlo sin limpiar. Si está bien hecho no tiene por qué dar problemas. ¿Ok? ¿Hasta aquí bien? ¿Les sigo un poquito más? Más o menos, ¿no? Ok, voy a deshacer el estilo de cara. Aquí hay muchos más estilos de cara, conviene que los vayáis probando todos. Pero bueno, el normal va a ser quitar los rayos X y quedarse en modo sólido con texturas, como estaba. ¿Tenéis iconos por aquí en algún sitio? Que yo los tengo escondidos. Si se os esconden, ver estilo de cara. Le voy a seguir entonces y aquí lo que voy a hacer es crear un componente con todo esto que he generado. Ok, le sigo entonces agrupando todo esto. Si os recuerdo que yo esto ya lo tenía como un grupo. Esto lo tengo sin agrupar todavía, entonces pico en el grupo, se selecciona todo. Pico aquí, se selecciona, en este caso, una superficie, o en una arista se selecciona solo la arista. Voy a seleccionarlo y ahora voy a crear un componente. Botón derecho, crear componente. En grupo no me salía esto, en componente sí. Aquí le puedo decir desde el nombre del componente, si se va a fijar algún eje, eso sí sirve para que si lo ponéis en algún sitio en específico no se os gire con respecto al plano en el que lo estáis poniendo. Si queréis que sea siempre vertical, por ejemplo. Bueno, eso no me voy a meter en detalle a eso, pero que sepáis que tiene ese tipo de opciones aquí. ¿Ok? O mirar siempre a cámara, eso es útil cuando creáis, por ejemplo, un árbol plano y queréis que aunque gire la cámara, el árbol siempre se vea de frente. Es decir, los componentes giran automáticamente para visualización. Los grupos no, siempre se quedan fijos. Entonces sí hay diferencias entre componente y grupo. Bueno, podéis meter aquí algunas otras cosas, incluso como de catálogo de precios. Esto casi nadie lo usa, pero SketchUp ya tiene las posibilidades de hacer presupuestos muy rudimentarios y un componente puede ser un escritorio, por ejemplo. Metéis 20 escritorios y ya os va dando el precio más automatizado. Una viga puede ser un componente,
O sea, todo eso puede irse haciendo también en SketchUp, aunque normalmente no se utiliza para eso, pero el potencial lo tiene. Voy a crear el componente con este nombre y aparentemente se ven iguales. Este es grupo y este es componente. Sin embargo, los voy a copiar para que veáis la diferencia que hay. Voy a copiar los dos. Para copiarlos, selecciono en modo selección, le doy a control. En Apple es con otros botones, ¿no? Pero bueno, aquí le doy con control en PC, se seleccionan los dos, le doy a mover, con el control cambio el movimiento en copia, ¿ok? Para duplicarlos. Los muevo, me pongo en el modo este de picar en mayúsculas y picar en la rueda del mouse para hacer estos desplazamientos, que es muy útil aprender a moverse así en SketchUp, y lo voy a copiar aquí. Ahí está. Diferencia entre grupo y componente. Los grupos. Si yo tengo este grupo copiado y modifico este, por ejemplo, le voy a extruir así de alto. Modifico un grupo y el otro grupo del que me partí queda distinto. Son cosas separadas, independientes. Voy a hacer lo mismo en el componente. Voy a extruir el muro en el componente, el vertical. En un componente, modificas un componente y se modifican todos. Y eso hay veces que es muy útil y hay otras que no sirve para nada. Es muy útil, por ejemplo, cuando estás diseñando un barandal y de momento el barandal lo estás haciendo muy esquemático, pero a lo mejor luego lo modificas. El diseño de cada barrote del barandal. Pues a lo mejor te conviene que, si sabes que lo vas a modificar, te conviene que cada barrote sea un componente. Pones los componentes a la distancia que tú quieras, cada 50 centímetros va un barrote y luego ya los modificaré. Un escritorio, un mueble, una columna que a lo mejor ahora mismo no tienen ornamentos, pero luego les hago una especie de basamento o un capitel. Esas cosas que vayan a cambiar y que queréis que cambien todas de una sola vez, hacedlas componentes. Y eso os va a ahorrar muchísimo trabajo. Si lo hacéis siempre componente, generaréis demasiados componentes que en realidad generan muchos detallitos por ahí que no necesitáis. Cada componente tiene una definición de componente, un nombre de componente, se os van multiplicando y no tiene caso. Si generáis puros grupos, vais a desaprovechar las ventajas de los componentes, que entre otras la más útil para mí es esa, de que modifiques un componente y se modifiquen todos los demás. ¿Ok? Para los pisos no tiene. Ya tengo este componente, ese grupo. Ahora los voy a dejar así, cada uno de su forma, porque ya quedaron hechos. Pero también una cosa más sobre los componentes. Hay veces que, por ejemplo, para un tipo de columna, si hacéis una columna que se va a repetir en todas partes igual, pero algunas de esas columnas tienen una ligera modificación. Entonces la podéis hacer a partir de un componente, pero luego el componente lo hacéis otro componente separado. Eso sí se puede hacer y también es muy útil en ocasiones. Lo que yo voy a hacer ahora es volver a copiar esto otra vez. Arriba tengo estos que son siempre grupos y abajo son el mismo componente. Si modifico uno, todos los componentes se modifican, ¿vale? Pero le puedo dar botón derecho y decir que este componente se convierta en único. Eso lo vuelve un componente distinto, un componente nuevo. Y ahora, este lo voy a volver a copiar. Ahora sí, tengo estos dos componentes que partieron de uno que tenía antes, pero que ya son distintos, son independientes. Si yo modifico algo en este componente, se modifican estos dos. Si yo modifico algo en uno de estos dos componentes, se modifican estos dos que ya están hermanados, conectados. ¿Vale? Eso se hace con convertir en único el componente. Cuando ya tenéis un componente bastante avanzado y queréis hacer derivaciones de él, os conviene hacer primero la base del componente, luego convertirlo en único, uno de ellos, y
continuar con las variaciones en ese componente que se ha convertido en único. Ya voy a borrar todo esto y me voy a quedar con esos dos elementos. Entonces ahora voy a apilar uno encima de otro el componente lo voy a apilar encima del grupo porque este es el de la planta baja, aunque los tengo así desplazados. Lo voy a seleccionar, lo voy a mover, ahora sí lo voy a mover, no tiene caso que lo copie. Y tomando como referencia ese punto, que para mí es el punto más bajo de la esquina, me lo voy a llevar ahí. Ya está apilado uno encima del otro. Ya empezamos a tener nuestro 3D, ¿sí? Así de fácil. Y a esto lo podéis copiar ahora sí hacia arriba porque hay otro nivel más. Lo vamos a copiar con control, ya está copiado. Ya tenéis los dos niveles. Y ahora le podéis empezar a hacer otras cositas por aquí, como por ejemplo, que resulta que mi pasillo, pues lo incluí, digamos que el salón de clases empieza por aquí y lo otro es abierto, es un pasillo. Entonces, lo que puedo hacer es crear el pasillo aquí por delante y luego mover todo. Lo puedo hacer de 1000 maneras distintas, pero os voy a enseñar una que a lo mejor os permite entender cómo se manejan las cosas en SketchUp cuando ya tenéis un volumen un poquito más complejo y conviene hacer modificaciones al volumen complejo. Entonces, voy a hacer el pasillo, que por lo que veo es de 2,5 metros, y el espesor de la losa, que son 25 centímetros. ¿Ok? Creo recordar que estos dos son componentes, son el mismo componente. Entonces entro en uno de ellos, le voy a dar, voy a generar una línea auxiliar. Esa línea la voy a subir 0,25. ¿Para qué? Para poder poner el espesor de la losa aquí. Otra forma de hacerlo sería la siguiente. En vez de hacer la línea auxiliar, necesito la referencia de los 25 centímetros de alto. Puedo hacer desde aquí una línea de 25 centímetros, punto 25. El problema es que no estoy viendo nada de esa línea. No veo... Se podrían poner rayos X o se puede hacer una cosa que para trabajar en el modelo puede que os sea más útil. Me voy a ir... A ver, voy a pausar un momento. Voy a hacer un cambio muy rápido en estilos de cómo se visualiza el archivo para que os permita tener un estilo recomendado de trabajo. Voy a esta barra en estilos. Los estilos se pueden modificar, podéis escoger estilos previos. En esta pantalla tan pequeña casi no se ve nada, pero en pantallas más grandes sí se puede aprovechar a ver un poco mejor esto. Hay muchos estilos diferentes, como estos que son como tipo sketch bocetado, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es editar el estilo sencillo. Entonces está seleccionado el estilo sencillo, voy a edición y aquí lo que voy a hacer es ajustar las aristas. En las aristas voy a poner que los puntos finales, el inicio y el final de cada arista, se muestren un poco más gruesos. Es aquí, punto final. Y que se extienda menos, yo creo que con un 2. Bueno, no sé si se nota, en el vídeo seguramente se distinga mejor, pero aquí ha aparecido un punto, un puntito. Eso significa que aquí hay una arista, termina la arista y empieza otra. Entonces, eso me permite, esa edición, aquí veis, se nota también una muy pequeña cruz. Si lo pongo más grande, o sea, si lo pongo a 9 como estaba, se va a notar más exagerado ese inicio y final. Eso me puede permitir detectar cuando dibuje una línea, como en el caso que acabo de hacer aquí, pues detectar dónde está el inicio y el final visualmente. Lo podía haber detectado también, digamos que como que se me imantaba ese punto,
cuando ya tenía la opción, la herramienta de dibujar una línea. Pero a nivel visual no lo veía, salvo que yo agregase este tema de punto final, activarlo. Ya tengo esa línea visible. Le hago esto. Esta línea que estoy haciendo, la estoy haciendo para generar una cara, una superficie que luego voy a extruir. Un truquillo por aquí también es de los que os van a ahorrar tiempo a la hora de trabajar. Cuando estáis haciendo una línea, por ejemplo, o cualquier tipo de objeto, sobre todo líneas, la línea se imanta a los ejes. Por ejemplo, aquí está imantada al rojo. Se puede imantar al azul y al verde también. Pero hay veces, si te separas un poco, la línea ya agarra vuelo por su lado, ¿no? Y como veis aquí, se está inclinándose. ¿Ok? De todas formas, ahí dice en la cara. En la cara significa que está haciendo esa línea inclinada en la cara, en la superficie vertical de ahí. Si yo me pongo ahí, está haciendo en la cara horizontal del suelo, está haciendo la línea, ¿vale? Pero que sepáis qué significa ese en la cara ahí. Hay veces en las que yo no tengo tan fácil agarrar ese imán o la dirección de la línea que quiero hacer no está en la dirección de los ejes. En esos casos conviene que pulséis, o sea, si yo estoy así y pulso mayúsculas, se está regruesando un poquito esa línea. El que se vea más gorda significa que ahora estoy agarrando la línea que estoy tomando como referencia, la estoy fijando, la estoy bloqueando, de forma que ahora ya, aunque pique en otro sitio, no me sale esta línea diagonal. Estoy asegurándome de que la línea sí me vaya por donde yo quería inicialmente, cuando ya tenga la dirección escogida. En casos como este, como os dije, el eje está en la misma dirección del muro, pero hay veces en las que no están en la misma dirección y digamos que tengo que llamar la atención de una arista, por ejemplo aquí, que llegue a decir esto de en la arista, de esa forma ya va a agarrar esa dirección y luego me voy al lugar donde yo quiero hacer una línea paralela a la que yo he escogido como arista. Es un poco enrevesado, pero cuando tengáis algo que esté chueco con respecto a los ejes, os vais a dar cuenta de cómo, de para qué sí sirve eso, ¿no? Eh, el bloquear la dirección de esta forma me sirve porque a veces yo quiero ir hasta este lugar, pero tomar como referencia un punto que está en otro sitio. Por ejemplo, yo estoy agarrando la línea aquí, quiero que la línea venga por aquí, pero me llegue hasta este lugar. O sea, tomando esa dirección bloqueada, quiero que se corte aquí. Para eso estoy picando en mayúsculas mientras estoy moviendo la línea. Si quito el mayúsculas no puedo hacerlo. Entonces bloqueo la dirección con mayúsculas y luego me voy hasta el lugar donde quiero poner la línea, que en este caso es el final, ¿no? Pero bueno, eso también es de esas pequeñas herramientas muy útiles y que ahorran tiempo. Y ahora sí, doy la medida, voy a extruir. ¿Cuánto era? 2,56. 2,56. Como esto es un componente, se han hecho los dos a la vez. ¿Ok? Y ahora el problema es que todo esto me lo tengo que recorrer hacia adentro, hacia la izquierda. Es decir, esta línea del 2,56 tiene que quedar al ras de esta. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar los distintos tipos de selección que tengo en SketchUp para escoger las cosas que me interesan del modelo y moverlas todas de una sola vez. Aparentemente mover todo esto así pieza por pieza sería complicadísimo y sin embargo si lo sabéis seleccionar bien es lo más fácil del mundo. Necesito seleccionar todas estas caras, o sea, todo este objeto voladizo más las caras estas más las del otro lado y moverlo todo de una sola vez. Podría hacerlo seleccionando esta cara y esta y esta y esa y la otra. Pero para eso tengo las ventanas de selección. Si yo hago una selección aquí, de esta forma,
Ya se ha seleccionado todo de una sola vez. ¿Veis? Y con eso voy a hacer un desplazamiento para que entendamos un poquito mejor cómo se mueven las cosas en SketchUp y por qué a veces merece la pena separar en grupos para ver qué sí mover o qué no y que no se descompongan otras cosas. Entonces, lo tengo seleccionado, como veis, todo el voladizo y las caras interior y exterior de estos muros. Y otras aristas por aquí que son parte de las caras. Si hubiera hecho el rectángulo de selección al revés, todo lo que toca se habría seleccionado. Esto no me serviría y vamos a ver por qué. Si yo quiero mover esto, fijaos lo que está seleccionado. Ahora voy a moverlo. Fijaos lo que pasa. Hay cosas que están fijas porque no están seleccionadas y otras que están seleccionadas y se mueven. Estos son los grandes problemas de SketchUp cuando no sabéis utilizarlo. El empezar a mover cosas y como está todo mezclado en una amalgama, no sabemos ni qué estamos moviendo. Por eso hay que saber agrupar bien. Y también cuando vayáis a hacer movimientos, desplazamientos, hay que saber seleccionar las cosas. Y en este caso ya os digo que lo más fácil es seleccionar eso así. Y ahora sí lo voy a mover desde este punto. Fijaos cómo se está moviendo todo automáticamente. Se está estirando, bueno, se está estrechando en realidad. ¿Ok? Entonces, una operación. No, hay algo que no me convence aquí. A ver si me sale así. No me está agarrando este punto como referencia. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, o bien, voy a intentar si con esta línea como referencia, si me lo agarra, una línea de esas infinitas. Ahí ya me lo agarró como referencia. O bien, si no quiero hacer esa línea como referencia, lo que podría hacer es darle el movimiento escribir yo 2.56, que es la medida que le di al voladizo. Pero bueno, hice esa línea infinita que me sirve como línea auxiliar y ahí sí agarró la referencia. Hay veces que no agarra la referencia como ahora, haced la línea auxiliar y ya la va a agarrar. Justo lo que acaba de pasar. Entonces, en este momento ya tengo los salones correctamente hechos, con su pasillo exterior, con el muro interior que los divide y los salones divididos por dentro adecuadamente, con sus alturas. Ahora es un buen momento para guardar. Ok, estamos ya con nuestros 3 pisos y nos falta el techo. Yo el techo os lo recomiendo hacer en otro grupo distinto y se hace así de rápido. Lo extruís, le dais la altura que sea, le voy a dar 40 centímetros, por ejemplo. A lo mejor lo tengo que crecer un poquito más. Extruyo. A lo mejor necesito extruirlo hasta donde está el pasillo. Da igual, eso luego lo puedo modificar. Lo que voy a hacer es crear, bueno, meter en un grupo distinto esto que acabo de hacer. Como quiero meter todo el volumen distinto, recordad que si pico una vez, se selecciona la superficie. Pico 2 veces, se selecciona la superficie y sus aristas. Pico 3 veces, se selecciona todo lo que esté tocando ese elemento en el que he picado. Con 3 veces. Con 4 creo que ya no pasa nada. Bueno, mejor no probéis, a lo mejor explota el, el sketch. Pico 3 veces, ya se selecciona todo. Botón derecho, crear grupo. La ventaja de esto, de haber creado un edificio completo en grupos o en grupos y componentes según necesitéis, es que, por ejemplo, yo ahora a lo mejor necesito trabajar en este nivel, aquí abajo, en las divisiones, en poner escritorios, lo que sea. En vez de andarme metiendo malamente de esta forma, ay, que no entro, que me falta. O sea, en vez de hacer esto, es mucho más cómodo ocultar los grupos. Ocultar, no borrar, claro, ocultar el grupo. Ahí ya puedo empezar a trabajar. Me estorba lo de arriba, lo oculto también.
Y de esa forma tengo muy ordenado cada nivel con su piso y sus muros y todas las cosas que hayan ahí. De tal forma que si yo quiero trabajar en el nivel de arriba, solamente oculto el techo y puedo trabajar cómodamente desde arriba o desde dentro, como quiera. ¿Ok? Para lograr ser eficientes en eso, conviene que haga escenas. Me voy a las escenas. Una escena es una imagen pregrabada de, por ejemplo, de esta vista. Esa vista me interesa, voy a crear una escena con ella. O a lo mejor esta otra, lo que sea. Entonces voy a crear una escena así y la voy a llamar escena de trabajo. Me voy al apartado de escenas, creo una escena nueva. Bueno, cambié el estilo, entonces me pide que lo guarde como un estilo nuevo. Y aquí va a aparecer la escena nueva. Voy a crear otra escena distinta para que le veáis el potencial. Escena 2. A cada escena le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, para que os aclaréis, ¿no? Perfil. Y se cambia ahí. Ahora puedo ir de una escena a otra y puedo seguir trabajando. Pero lo más útil no es eso. Lo más útil es que parece que estoy vendiendo aquí cosas de SketchUp. Lo más útil es que con las escenas se guardan también, además de la perspectiva que sea, se guarda qué capas, bueno, qué grupos están activos o no. Entonces, puede ser que en esta escena, en la escena 1, yo quiera tener apagados, ocultos, estos grupos, de forma que pueda ver ahí. Puedo crear una escena nueva y se va a mantener así, o bien sería como la que ya visteis, añadir escena. O bien puedo actualizar la escena que ya tenía grabada de antes, actualizar escena. ¿Qué quieres actualizar de aquí? ¿Qué está oculto o qué no? Por ejemplo, esto es lo que me interesa ahora mismo. Quiero actualizar los objetos que he ocultado. Entonces, objetos ocultos, actualizar. Y ahora yo puedo tener una escena en la que estén todos los planos, todos los pisos, y otra escena en la que esté apagado, oculto, el nivel en el que quiera trabajar. Eso es muy útil. Y otra cosita más por la que es útil trabajar con los niveles así, de piso más sus muros. En algún momento de la vida y de los próximos semestres os pediremos una cosa que se llama axonometría explotada. Es un tipo de dibujo muy común en arquitectura, en la que se ve cada piso separado de los demás como una casa de muñecas. Entonces, si tenéis el edificio separado de esa forma, casi automáticamente sale la perspectiva axonométrica explotada, que a veces es isométrica. La isométrica es un tipo de perspectiva axonométrica. Entonces, lo que yo voy a hacer en esos casos, para que ya quede registrado, es, voy a copiar esto en un lugar separado y cada nivel lo voy a separar por lo que me interese. Por ejemplo, lo voy a separar 4 metros. Este nivel lo voy a separar otros 4 y la losa de techo otros 4. Y esto, en una visualización, por ejemplo en Layout o incluso en AutoCAD, lo podemos maquear mínimamente para poder ver el interior de cada uno de los niveles, suponiendo que tengan distintas divisiones, que sea más complejo. Entonces yo puedo hacer una perspectiva isométrica muy fácilmente con esto. Esta vista es una perspectiva cónica. ¿Cómo sé que es una perspectiva cónica? Porque la perspectiva cónica, en la perspectiva cónica todas las líneas paralelas se juntan en un punto, que es el punto de fuga. Ahí está el punto de fuga. El punto de fuga siempre está en el horizonte. Ahí está la línea de horizonte. ¿Ok? Las perspectivas cónicas, para mí esto es un problemita, un cierto error de SketchUp, pero así lo tienen desde siempre. Las perspectivas cónicas se llaman perspectiva.
Las perspectivas axonométricas, incluida la isométrica, se llaman proyección paralela. Entonces, cuando queráis hacer una perspectiva cónica, tenéis que estar en modo perspectiva. Cuando queráis hacer una axonométrica o isométrica en la que todos los lados son paralelos, tenéis que iros al modo proyección paralela. Esa es la diferencia. Aquí no hay puntos de fuga. Las líneas, estas líneas que antes se veía que se juntaban en un punto, jamás vais a ver que se junten. Siempre son paralelas. ¿Ok? Y esto es un tipo de perspectiva en la cual sí podemos tomar medidas, no se deforma, lo más lejano no está más pequeño ni nada por el estilo. Entonces, para hacer una perspectiva isométrica, tenéis una isométrica y sobre todo una isométrica como este caso explotada, tenéis que aseguraros de estar en proyección paralela y luego darle aquí a isométrica. Eso es una perspectiva isométrica explotada. Si por lo que sea no veis el interior y queréis separarlos más, es tan sencillo como separarlos hasta que necesitéis. Y esta imagen la podéis guardar como una escena nueva, por ejemplo, la voy a poner así, ISO-X. Y esa es la perspectiva isométrica explotada, lista para meter en layout y para generar algo con ella. No es tan importante todavía, pero sí es un poquito la continuidad de lo que estamos viendo y conviene que ya os quede bien aprendido. Entonces tenemos tres escenas. Una de trabajo, otra en la que se ven todos los volúmenes y otra pues con una perspectiva que sabemos que es isométrica. Estas otras son perspectivas cónicas. Ahí están los puntos de fuga. Se ha guardado como perspectiva cónica. Voy a continuar haciendo un poco más sobre rampa y escalera. Entonces, lo que me falta aquí es hacer el terreno, como para empezar a modelar el terreno, cosa que ahora mismo no lo tengo todavía hecho. Para eso, voy a sacar un poquito de esta imagen el modelo, porque ya me está estorbando. Lo voy a sacar aquí, luego en cualquier momento lo puedo volver a mover y tengo referencias como para ello, así que no os dé miedo moverlo. Si lo tengo bien separado, bien agrupado, es muy fácil mover estas cosas y que no le pase nada. Lo muevo como para ver la parte inferior y aquí veo algunos, bueno, problemitas de cosas que borré. Bueno, aquí empiezan a aparecer los problemas o los errores que si se van haciendo más grandes pueden generar ya complicaciones en SketchUp. De momento en este nivel no generan problema, pero conviene que los deje un poquito limpio, que esas líneas las limpie un poquito. No sé si recordáis que yo aquí no tenía no tenía bien el espesor de los muros en el primer modo en el que lo hice. El caso es que aquí yo ya voy a hacer un poco de terreno, muy sencillo, muy esquemático. Voy a hacer un rectángulo, si os fijáis, estoy tomando los colores de los ejes como líneas de referencia y por ejemplo esta línea yo quiero llevarla en el eje rojo pero hasta este lugar como referencia. Entonces lo que tengo que hacer es bloquear la dirección del eje rojo y llevarla hasta ese lugar. Lo bloqueo con el mayúsculas como os enseñé antes. Ya tengo la base, una primera base que voy a utilizar para hacer una rampa con ella. Para hacer la rampa necesito la altura superior a la que va a llegar la parte superior de la rampa y la altura inferior, obviamente. Entonces, una forma útil es hacer esto, darle espesor. Aquí está pasando una cosa medio rara. Por defecto, os recuerdo que en SketchUp no tenemos volúmenes rellenos, están huecos por dentro, por lo tanto son caras, son superficies más bien. Y las superficies tienen una cara frontal y una cara trasera. Por defecto, en SketchUp las caras frontales se ven en blanco, las caras traseras se ven en azul. Ese es por defecto. Y esto de que parece que da igual que tenga cara frontal y trasera, pero hay ocasiones en las que sí es importante, a la hora de renderizar, por ejemplo.
Entonces conviene que seáis cuidadosos y ordenados en qué es cara frontal y qué es cara trasera. Si yo quiero extruir esto hacia abajo y me da este problema de, oye, pero ¿por qué se me está desapareciendo la cara de arriba, ¿no? ¿Y por qué se me está poniendo con las caras azules traseras? Un truquillo que se puede hacer es, si os fijáis, estoy extruyendo, pero si le doy a control, estoy sin control ahora. Si le doy a control, estoy extruyendo y manteniendo la cara de arriba. Sin control, no estoy copiando la cara de arriba. Me desapareció en este caso. Cuando os ocurra esto, lo más fácil suele ser darle a control y que os quite ese pequeño error de que algo raro está pasando ahí. Os evitáis ese error. ¿Ok? Entonces, con control estoy extruyendo y copiando la cara que tenía en la parte de arriba. La voy a bajar, por ejemplo, 1,20 m. 1.2. 1.20. Le doy a Enter y ahí tengo la rampa, bueno, el inicio de la rampa, la cara superior de la rampa. Formas de hacer esta rampa. Hay varias. O bien le dais aquí, suponiendo que esta rampa viene así de subida, ¿no? O bien le dais el inicio de la rampa. Yo quiero que mi rampa empiece aquí y que continúe de esta forma. Ahí está la rampa, así de fácil. Y luego la extruís hasta donde queráis. Otra forma, porque a lo mejor la rampa se está complicando un poquito más. Si la rampa tiene descansillos, puede que lo fácil sea hacer lo siguiente. Voy a deshacer, voy a dibujar en la cara, cosa que ya hice hace un rato, dibujar en esa cara así. A lo mejor tengo que hacer el descansillo de esa forma. Dibujando en una cara que ya exista previamente, o sea, dibujar la cara para asegurarme de que esté dibujando en la cara, de esa forma, y luego extruir. Da el error de antes, le doy a control y ya se está copiando la cara. Y esto lo puedo borrar. ¿Ok? Esa es la pendiente de la que trae piedra. Por ejemplo, así se hacen las pendientes de los taludes o de las rampas. Otra forma de hacerlo, a lo mejor aquí hubo un problema y necesitáis que la rampa lleve unos grados específicos. Podéis poner líneas guía con este transportador en esa cara. Yo quiero que la rampa sea de 5 grados, un ángulo de 5 grados. Y con eso ya hacéis la rampa con el ángulo que queráis y con descansillos lo que necesitéis. Y una última forma que puede ser útil para ir explorando todas las posibilidades. Esta es otra de las cosas que conviene entender de cómo se trabaja en SketchUp, de cómo se modela. Si tú seleccionas la cara y le das a mover, fijaos lo que pasa aquí. Todo eso está magnetizado, está pegado y no me permite mover la cara más que para arriba y para abajo. Estas son las cosas raras que hace SketchUp cuando todo está mezclado en un solo grupo. ¿Ok? Pero a ver si me funciona. Si yo quiero crear la rampa, puede que si selecciono esta arista y la mueva, vamos a ver lo que pasa. Muevo la arista hasta donde yo quiera, en el eje rojo, obviamente, porque si lo saco del eje ya empieza a hacer otras cosas. Me aseguro, puedo bloquear el eje rojo y puedo hacer la arista con la rampa hasta donde yo quiera. Lo que me faltaría luego sería ir cerrando por aquí, por ejemplo, de esta forma. Ir cerrando el muro, bueno, hasta que pueda cerrarlo, como para ir cerrando en serio está... ya sé lo que pasó aquí. Lo que pasa es que tengo que cerrar aquí. Puedo ir cerrando todo esto y así voy generando la rampa. O sea, ir creando la pared que tiene esa rampa al finalizar. ¿Ok? Y ya vista la rampa, voy a hacer muy rápido una escalera estándar. Las escaleras tienen una medida muy habitual de la contrahuella, que es lo vertical, 17 centímetros.
y 29 centímetros la huella. Esa es la medida estándar de cualquier escalera. No digo que esta vaya a ser así, pero ahí está. Yo puedo seleccionar eso, ya tengo la huella y la contrahuella de un escalón. Los puedo seleccionar, los copio, con control, le doy a copiar, con el por lo que sea, le doy a copiarlo las veces que yo quiera, por 10, enter, ya está copiada. Se me copian todos los escalones y me falta hacer la cara de abajo. ¿Cómo recomiendo hacer la cara de abajo? Con lo siguiente, cojo el transportador, lo pongo en esa cara, obviamente en la cara en la que estoy ahora, que es la roja, le doy la pendiente esta, la pendiente de los escalones, ahí está la pendiente, y luego voy a hacer una línea auxiliar paralela. Esa línea paralela la puedo utilizar para hacer algo como esto. Bueno, a lo mejor me es más fácil desde aquí. Para hacer esto, ahora vais a entender qué es lo que estoy haciendo. Creé una cara con escalones por arriba y lisa por abajo, como son las escaleras habitualmente. Yo ahora esto lo puedo extruir y ahí tengo la escalera. Lo selecciono todo, lo meto en un grupo, en un componente, probablemente componente, bueno, grupo, perdón. Y si la escalera es de 2 tramos, luego lo que puedo hacer es copiarla aquí arriba, girarla 180 grados y ya tengo la escalera. Me falta hacer el descansillo. Y de esa forma se hace una escalera que es muy difícil de una manera muy rápida. Obviamente le falta hacer detalles, sí hay cosas que faltan, pero escalera en 1 minuto.